y es muy bonito. A mí me gustó mucho y os voy a leer cada día que suba vídeo. Seguramente os lea 2 capítulos porque son muy cortos, ¿vale? Bueno, y espero que os guste y ya me diréis en los comentarios qué os parece. Empecemos. Capítulo 1. Pablo era un joven sin amigos. A sus 13 años, y debido a una casi invencible timidez, le costaba un gran esfuerzo relacionarse con otros chicos de su clase. Aquella timidez le hacía parecer ante los demás como un chico antipático. Debido a ello, los otros muchachos le dejaban de lado. Sin embargo, Pablo era cariñoso y dulce. Sus padres estaban preocupados. Pablo era hijo único, y ambos temían no haberle educado adecuadamente. Cuando llegó aquel verano y las clases del colegio terminaron, comenzaron los problemas para Pablo. ¿Qué podía hacer un chico solo, sin amigos en una ciudad como San Sebastián, durante todos y cada uno de los días de vacaciones? Un verano en esas condiciones puede llegar a ser larguísimo y aburrido. Pablo deambulaba por su casa ante la inquieta mirada de sus padres. ¿No piensas salir a la calle?, le preguntaba a su madre cada 2 por 3. No sé, respondía, porque no podía decir la verdad, que era: no tengo con quién salir, no tengo amigos, mis compañeros de colegio me han dejado solo. No, era evidente que no podía decir aquello. Sin embargo, llegó un momento en que la situación en casa se hizo tan agobiante que optó por marcharse cada tarde a la calle. Así evitaba el desasosegante asedio de su madre. ¿Pero a dónde podía ir? Tomó en sus manos un libro, una novela, y subió al monte Urgul. Aquella no era una solución excesivamente buena, pero terminó por resultarle aceptable. Se acostumbró a leer y empezó a aficionarse a las novelas, y de aquella manera pasaba agradablemente la jornada. Una de aquellas tardes, Pablo estaba absolutamente abstraído. La novela que había atrapado para aquella ocasión, La cabeza de un hombre de Simenón, era fascinante. Aunque prácticamente a su lado 2 personas mantenían una conversación, tardó mucho tiempo en prestarles atención, pero una frase en dicho diálogo le hizo desviar momentáneamente su atención de la novela de Simenón, y esta frase fue: «Pero si parece un fantasma». Pablo levantó la cabeza. 2 ancianos, posiblemente 2 jubilados, hablaban entre sí en un banco contiguo. «¿Por qué dice usted que parece un fantasma? ¿Acaso no ve lo extraña que es esa muchacha? ¿No le parece inquietante que haya surgido así, repentinamente, ante una de las tumbas del cementerio de los ingleses?» Entonces Pablo desvió la mirada hasta que ésta tropezó con la persona que suscitaba aquellos comentarios. Una muchacha de unos 15 años, parecía rezar ante una sepultura cubierta enteramente por la maleza. Era extremadamente rubia. Por añadidura, está llorando. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede llorar ante la tumba de alguien que vivió casi hace 150 años? Eso sí que es extraño. ¿Dice usted que llora? Sí, fíjese. Fue Pablo quien se fijó, y vio que la muchacha rubia se llevaba una mano a la mejilla, como si se quitara con aquel gesto una invisible lágrima. Uno de los ancianos dijo entonces: «Mire, creo que deberíamos marcharnos. Esto no me gusta nada, y además va a anochecer de un momento a otro». «Tiene usted toda la razón, vámonos cuanto antes». Casi apresurándose, los 2 ancianos recogieron sus bastones y empezaron a alejarse del lugar, volviendo de vez en cuando la cabeza, como si temieran que la misteriosa muchacha pudiera seguirlos. Pablo se olvidó de su novela y se levantó. La muchacha rubia estaba a unos 10 metros de donde él se encontraba. Ahora ya no parecía llorar, y permanecía muy quieta ante el sepulcro. La brisa de la tarde agitaba levemente sus cabellos rubios. De esa forma ofrecía a Pablo el perfil de su rostro. Él se preguntaba si era o no bonita. Sin darse cuenta de lo que hacía, empezó a caminar hacia ella. En realidad, con 6 o 7 pasos se situaría a su lado. No sabía por qué hacía aquello. Eran los suyos unos movimientos casi reflejos. Pero era evidente que, de repente, aquella muchacha ejercía sobre él una especie de fascinación. Era como si de pronto el hecho de verla desde muy cerca se hubiese convertido para Pablo en algo sencillamente imprescindible. En aquel preciso momento tuvo mala suerte. Uno de sus pies pisó una rama que no había visto. Mientras caminaba, sus ojos seguían clavados en la muchacha rubia.
y la rama se quebró con un pequeño chasquido. Ella volvió entonces la cabeza y se le quedó mirando muy quieta, con algo parecido a la ira o el miedo en sus ojos. Capítulo 2. Ella se llevó una mano al pecho. «Me has asustado», dijo sin dejar de mirarle. Pero sus palabras, lejos de parecer una recriminación, tenían más bien el tono de que alguien se estaba disculpando. «Lo siento», dijo Pablo, y estaba a punto de dar media vuelta y desaparecer, ya que acababa de experimentar uno de sus frecuentes ataques de timidez. Cuando ella levantó una mano, como si quisiera obligarle a permanecer allí. «¿Quién eres tú?» «Me llamo Pablo». Ella entonces súbitamente se echó a reír. El muchacho se sonrojó, temeroso de que él fuese el objeto de la pequeña carcajada. Pero aquella risa tenía una motivación diferente. «Mi nombre es Virginia», explicó ella. ¿No resulta gracioso? Pablo y Virginia, tal vez tú y yo estemos destinados a amarnos. No entiendo. ¿No conoces una novela romántica que se llama así? ¿Pablo y Virginia? No, no la conozco. A ver, enséñame ese libro que llevas. La cabeza de un hombre de Simenón. ¿Te gustan las novelas policíacas? Pablo se sintió incómodo. Cuando alguien es tan tímido como él era y se tropieza con otra persona llena de desparpajo, esa reacción es casi inevitable. Y la verdad era que aquella muchacha no parecía tener miedo de nada. ¿Y eso qué? «¿No eres de aquí, verdad?», preguntó súbitamente Pablo, percatándose de que ella tenía un extraño tono extranjero en la voz. «Soy inglesa, pero hablas perfectamente el castellano». «Sí, lo he estudiado desde pequeña». Fue precisamente entonces cuando Pablo estableció la relación que hasta aquel momento se le había escapado. Una muchacha inglesa en el cementerio de los ingleses. «Sí», dijo Virginia como si le hubiese leído sus pensamientos. «He venido desde Gran Bretaña, buscando esta tumba». Y leyó en voz alta: «Sir William Turner». «No entiendo», dijo Pablo. «Se trata de un antepasado mío». «¿Quieres decir que aquí yace?» «Sí, es un tatarabuelo o bisabuelo, o lo que sea». Pablo se olvidó momentáneamente de su cortedad. Aquel asunto empezaba a interesarle. «¿Es cierto lo que estás diciendo?» «Sí», dijo ella, y abandonó su posición entre la vieja tumba para reunirse con él. «Hay un misterio en este sepulcro, y yo he venido desde Inglaterra para esclarecerlo. Y creo que tú podrías ayudarme en mi tarea». «Sí, me parece que serías un estupendo compañero». Ahora estaba ya a su lado. Pablo contestó dos cosas al mismo tiempo. Una, que la inglesita era muy pequeña de estatura, y dos, que era extremadamente bonita. «Vámonos», dijo Virginia, con un tono lleno de determinación. «¿Quieres acompañarme? ¿A dónde quieres que vayamos?» «A un viejo museo que existe en esta ciudad de San Sebastián. Allí hay un documento que debo enseñarte. Se trata del Museo de San Telmo, pero...» Pablo no entendía qué diablos podía tener que ver con él en todo este asunto. Y una vez más, fue como si la muchacha hubiese podido seguir con exactitud el curso de sus pensamientos. Se volvió con precisión hacia él y le dijo: «Creo que te estás preguntando por qué te cuento estas cosas, ¿no es así?» «Sí, así es». Virginia por una vez pareció mostrarse indecisa y dubitativa. Una arruga profunda apareció en su frente, sobre aquellos dos ojos azules que, desde el comienzo del encuentro entre ambos, había cautivado a Pablo. «En realidad, no lo sé», confesó. «Acabo de llegar de Inglaterra para descubrir el secreto de esta tumba, y no conozco a nadie en esta ciudad. Y tú has aparecido ante mí, de repente. Creo que el destino tendrá alguna razón para que así sea. De manera que confío en ti. Además, no puedo realizar mis investigaciones sola. Tendrás que ayudarme». Pablo torció un poco el gesto. «¿Y cómo sabes que lo voy a aceptar?» «No lo sé, pero espero que me ayudes». «Hay algo más que quiero preguntarte», dijo Pablo, a quien, pese a todo, la idea de colaborar con la muchachita inglesa le empezaba a seducir. «Hace un montón de años que estos soldados ingleses fueron enterrados aquí». «Un montón», asintió ella, «unos 150 años. ¿Y por qué ahora de pronto alguien decide que aquí hay un misterio?» «Es una buena pregunta», asintió Virginia, «y voy a contestártela. En mi país acaba de publicarse un libro titulado Historia de las piedras mágicas.
Se refiere a las piedras preciosas que, a lo largo de la historia, han demostrado tener poderes ocultos. Pues bien, ese libro habla de una misteriosa piedra azulada, la azulada. La azulada la llamaban, que deparaba buena suerte a quien la llevase. El libro cuenta que dicha piedra desapareció en San Sebastián durante la guerra carlista. Dice también que su dueño era un tal William Turner. Y no explica nada más. Pero mi familia y yo sabemos que el tal William Turner era antepasado nuestro, y que su tumba se encuentra precisamente en el cementerio de los ingleses. ¿Lo entiendes ahora, Pablo? Le llamaba así por su nombre, con una confianza propia, de alguien que le conociera de toda la vida. Vámonos ya, decidió Virginia, con impaciencia. Acompáñame ahora al Museo de San Telmo. Allí existe un documento que debo consultar, y que nos dará luz sobre todo este asunto. Y echó casi a correr cuesta abajo, abandonando así el cementerio de los ingleses. Sin darse casi cuenta de lo que hacía, Pablo había echado a andar tras ella. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Y ya os seguiré leyendo en el próximo capítulo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dais like y suscribiros. Y si queréis, me podéis ir diciendo qué os parece el libro.